Hola, estás viendo el canal de Leonor Silvestri, Haciendo Amigos con Leonor, que vengo a hacer yo. Hoy estamos en un nuevo episodio de Historias Crueles y Dilemas Éticos. Vamos a estar viendo un cuento maravilloso para el turno del día sábado. Maravilloso en el sentido de fantástico, La gallina degollada de Horacio Quiroga. Acordate que si en algún momento estás viendo este video liberado en mi canal, quiere decir que mucha gente me compró esta clase o me hizo aportes para que yo la pudiera liberar. Así que vos también haceme aportes y comprame clases grabadas. Así puedo seguir liberando contenidos para otras personas que vienen después de vos. Gracias. Acá abajo toda la info. Empiezo. Quiero empezar por el decálogo del perfecto cuentista, porque además de hablar del cuento propiamente dicho y de este eje que ya iniciamos la vez anterior con el tema discapacidad y el cuento de Octavia Butler, me gustaría, ¿se acuerdan que yo en algún momento les dije, lean el decálogo del perfecto cuentista del Quiroga en el libro denominado Los Trucs del perfecto cuentista? Y una cosa que a mí me gustaría hacer con este cuento, que fuéramos haciendo con este cuento a medida que lo explicamos, es ver si encontramos alguno o todos los axiomas de este decálogo en el cuento, a ver si se refleja la teoría, la sistematización del cuento en el cuento escrito por Quiroga. Así que empecemos leyendo el decálogo del perfecto cuentista. Búsquenlo así nomás en internet. Pongan ahí en el buscador Decálogo del Perfecto Cuentista de Horacio Quiroga, así siguen la lectura conmigo, da igual la edición y demás. Ahí lo pasó Loreto. Muy bien. Cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. Bien, vamos a leer algo de Maupassant también en este taller, tal vez la próxima. Entonces, eh, número uno, estamos leyendo, para la gente que acaba de ingresar, estamos leyendo el decálogo del perfecto cuentista. Ahí lo pasó Loreto por el chat por si lo quieren ver. Empiezo de nuevo. Uno, cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. En el caso de Quiroga, claramente, o una buena parte de su literatura está entre Poe y Kipling. Número 2. Cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en dominarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. 3. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. 4. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. 5. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la misma importancia que las tres últimas. 5. No empieces a escribir sin saber, ay, perdón, 6. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba un viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarlo. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. 7. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. 8. Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. 9. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Y 10. No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia.
Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida en el cuento. Bueno, muy bien. Acabamos de leer, para la gente que llegó después, el Decálogo del Perfecto Cuentista, porque en parte la propuesta de hoy, además de retomar este eje de discapacidad a partir de la lectura de La gallina degollada, entre algunas otras cosas que tenemos que explicar del cuento, era ver si la sistematización del Decálogo del Perfecto Cuentista de Quiroga se expresa también en los cuentos de Quiroga, por lo menos en este La gallina degollada. Pero empecemos por este decálogo. ¿Cuál le llama la atención? ¿Cuál de las partes necesita una explicación? No le gusta a todos los críticos o especialistas en cuento este decálogo. A mí me parece muy bueno, pero primero quiero escuchar qué les parece a ustedes y si alguna de los axiomas o proposiciones necesita alguna suerte de explicación o no queda claro. Y también, ya que estamos, si pueden encontrar alguno de estos en el cuento, que de todas maneras esa parte no se preocupen tanto porque lo vamos a leer ahora el cuento. Así que les escucho. ¿Cuál de las 10 proposiciones les llama más la atención o quieren decir algo al respecto o la han encontrado más en los cuentos o necesita una explicación o algo? Mayra, ¿se te abrió el micrófono porque se te abrió o vas a decir algo? Ah, no, se le había abierto. Me emocioné por un momento, dije, alguien va a hablar. ¿Nada? Bueno, sí. Ay, Felipe, qué correcto. Levanta la mano virtual. Dale. Como si hubiera Ok. gente que quiera hablar. Dale, Felipe, ¿Cómo andan? Bueno, no, a mí eh, el último me parece que, dada la brutalidad que tiene gran parte de la historia, digamos, el último me parece ese, no pienses en tus amigos al escribir ni en la impresión que hará tu historia, que hoy Totalmente. para la época de la cancelación eh, habría que Que tatuárselo. totalmente, totalmente, sí, sí. Sí, eh, porque este cuento que antes te daba, no sé ahora, tal vez se siga dando, pero en el secundario argentino en algún momento te daban este cuento, supongo que ahora por la utilización del término idiota. No, para referirse, a mí me parece que idiotas son las personas comunes y corrientes que van a comprar a la librería donde atiende Felipe, ¿no? Por ejemplo. Claro. No obstante, en el mundo cotidiano, idiota quiere decir una persona con retraso cognitivo o madurativo o algo, así es como es usado, y a eso te referís con la cancelación que habría que tatuárselo, sí. y sí, porque, no, incluso biográficamente hablando, digamos, como que a La mí gran biografía de parte de lo... Quiroga. Muy bien. Adentrémonos en la biografía de Quiroga. ¿Qué sabes de Quiroga? Yo creo que no ha sido cancelado porque, porque no leen la biografía. Eh, no, bueno, la sucesión de muertes y suicidios y accidentes sospechosos y además hasta sucesos medio fantasmagóricos post-mortem también son toda una serie de locuras. El, Esa parte eh, no la sabía. Sí sabía la parte de los suicidios y las muertes y los accidentes extraños. Está hablando de la esposa y de la hija. O sí, sea, hoy y tal él vez mata, sería sospechoso de femicidio. sí, de joven mata a un amigo por accidente limpiando un rifle. Ahí ya empezó. Ya, buenísimo. Ya empezó. Eh, Bueno, número uno. Luego. Después se le suicida la esposa. hmm, ¿Sabes lo que debía Después, ser estar casada con Quiroga? No lo queremos saber. A todo esto, Quiroga no es un intelectual. No sé si han buscado algo de la biografía de Quiroga, pero a ver, ¿a qué me refiero con un intelectual? No es una persona de la academia, si bien sí trabajó como periodista y demás, pero también trabajó como levantando cosecha, como hachero, ciertos trabajos de trabajador golondrina de principios del siglo XX que te las regalo, como por ejemplo ser hachero, o sea, talar árbol con el hacha, a como se talaba antes, previo a la motosierra. y además es un chabón de 1,90 y pico, si yo no me equivoco. Ah, esa Era enorme. parte tanto no me fijé en Grinder. Eh, no, yo le miré el perfil.
Le di fueguito. Habría que hacer Eh, perfiles falsos, ¿no? Me Eh, encanta, hagamos. me ¿Querés? encanta. Sí, Hagamos. perfecto. Y medio como Después te biografías escribo por DM. inventadas. Horacio. Sí, Horacio, sí. escritor. Activo dominante, 1,90. Activo dominante. Activo Fetiche. dominante. Osco, pero de buen Sí, corazón. sí. Amante de las gallinas. No, bueno. Me gusta la eh, pesca, la vida claro, natural. sí, perfectamente. Colecciono hachas. Bueno, sí, es un señor extraño, Quiroga, hay que decirlo. La mejor parte de Quiroga es que no es argentino, es uruguayo. Exacto. Yo diría que Quiroga es a la Argentina lo que Edgar Allan Poe es a Inglaterra. Es un escritor inglés que no es inglés. Bueno, es un escritor, me van a odiar los uruguayos, pero es un escritor argentino que no es argentino. Antes de que me cancele Uruguay, que igual debería cancelar por default a todos los argentinos Uruguay, ¿no? Como no debería cancelarme por ser yo, debería cancelar por default porque soy argentina y lo mejor que le puede pasar a Uruguay en este momento es prohibirnos. Si quiere sobrevivir Uruguay, tiene que prohibir a Argentina. Pero bueno, lo digo porque antes de que me cancelen, Joseph Conrad es polaco y forma parte de la literatura, del canon de la literatura no anglófona, inglesa. O sea, lo van a encontrar en los manuales de literatura inglesa. Es Shakespeare del siglo XX. Y es polaco y no habla inglés. Antes de que vengan Uruguay y nos invada por la aberración que acabo de decir. Y el dulce de leche y Carlos Gardel también son argentinos. Ya ahí me puse belicosa. Ya ahí me puse peleadora. Igual tenés a Piglia de tu lado diciendo que uno de los mejores escritores Obvio, argentinos obvio. es Gombrowicz. Tiene razón Piglia, tiene Y razón tiene Piglia. razón, sí. Bueno, qué otra proposición del decálogo les resuena? O Felipe, si querés seguir, que ha hecho la tarea. Bueno, me parece que también en la línea Piglia, esto, ¿no? De que Sí. el cuento empieza A por el Piglia no le final. gusta este decálogo, hay que decirlo. ¿No? Pero No esto le lo de gusta que tanto. No, no le no, gusta tanto. no empiezas a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas, Solo en un cuento bien rescata esa. logrado. Vos sabés que Esa solo me parece que rescata. es re. Esa es la mejor, por supuesto. No es de Quiroga, hay que decirlo, es de Poe. O sea, Poe en El Cuervo, en la teoría del cuento, donde explica, es muy gracioso, ¿no? Ya lo hemos hablado esto, donde Poe explica, sistematiza la teoría del cuento con un poema. Pero bueno, cosas que pasan, ¿viste? Como después vos querés escribir un cuento y en realidad te están explicando con un poema. Pero es de Poe. A mí me gusta mucho la de no adjetives sin necesidad. Quien lleva, por lo menos en la literatura argentina y buena parte de la literatura hispanoparlante, esta máxima a uno de los lugares más altos donde se puede llegar es el señor Jorge Luis Borges. Nos ponemos de pie, que no ha colocado una palabra en falso jamás en toda su historia literaria. O sea, nada. Pero bueno, lo que está queriendo decir y que me parece que Quiroga por eso algunos de los textos de Quiroga, creo que este es uno de ellos, está depurado de ripios justamente por esta máxima, por la número 7 de no adjetivar sin necesidad. No sirve de nada, es mejor encontrar una palabra más rutilante o contundente. Y la del citado nosocomio, creo que alguna vez la hemos hablado, que es la máxima número, la proposición número 6, la de solo se puede, si una quiere decir desde el río soplaba un viento frío, la única manera de decir desde el río soplaba un viento frío es desde el río soplaba un viento frío. No hay manera de decir que van a reemplazar frío por gélido, por helado, van a empezar a buscar que soplar por, no sé, van a buscar barritar, no sé, como un elefante, ¿qué van a hacer? Escupir, o sea, va a quedar mal, que es el síndrome del citado nosocomio o del trovador galo. Esto es un Dixit, lo he visto. El trovador galo para referirse a algún cantante francés, en vez de repetir el nombre, el trovador galo. O, no sé, me parece que a Serrat le habían dicho una vez en Argentina el trovador galo para no volver a decir Serrat. ¿Y cómo se llama Serrat? ¿Qué quiere decirle? Bueno, bien.
Y me parece que en esta oportunidad también, en este cuento, podemos observar la presencia de las máximas que tienen que ver con la construcción de los personajes y que los personajes solo interesen para el cuento y que el cuento no tenga nada que no tenga que ver con el cuento, a diferencia de otros géneros como la novela y la novela. Vamos a leer nuestro cuento, en todo caso. La gallina degollada. ¿Alguien que recientemente haya ido al colegio secundario en Argentina, siguen dando este cuento en el colegio secundario o ya no lo dan más? ¿Lo han reemplazado, Jade? Porque ¿qué te dan ahora? No, Horacio Quiroga ni en pedo. Ya no te dan más La otra Quiroga, vez, qué vergüenza. no. La educación argentina, Este, peor que la nunca. otra vez, ¿por cuál habías preguntado en la secundaria? Por. Ay. No, 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 por copyright. pensaba en la Claro. posibilidad de Sí, sí. introducir, me veía a mí misma cuando era profesora de lengua y literatura pensando en, bueno, la posibilidad de meter un cuento de esas características, así como pasaba este de Quiroga, como pasaba todo Quiroga por la secundaria, y pasaba desapercibido cuando Quiroga, si lo lees bien, creo una advertencia gigante a los compromisos y rituales sociales de nuestra, hasta en la actualidad de nuestra cultura, matrimonio, amor, reproducción, bueno, así es como se le suicida a la esposa y todo eso, ¿no? Un detalle. Pero lo que yo planteaba con Poppy Bright era la posibilidad de llegar a introducir un cuento tan interesante y a una escritora barra escritor tan interesante como Poppy Bright y que se pierda eso justamente porque es la incorrección política a su literatura. Así es como luego no se lee, no digo que siempre ocurra esto, pero así es como se perdería incluso la posibilidad de leer a un escritor trans, básicamente, eh, por la vía de la corrección política que se llega a morder la propia cola, porque Poppy Bright no va a ingresar a la ESI, obviamente, por Poppy Bright lo decía, que Poppy Bright puede ser perfectamente su literatura, eh, es comparable o análoga en cuanto a género, posibilidades, producción de efectos inusitados en el cuerpo como miedo o sensaciones, análogo a Quiroga. De hecho, em, los cuentos de Quiroga muchas veces funcionan lo mismo, con esta información y sin esta información que voy a dar. Pero muchas veces los cuentos de Quiroga están basados en cuestiones, fenómenos sociales que pasaban en su coyuntura. Ejemplo, una epidemia de meningitis. Y la epidemia de meningitis que azotó a Argentina se ve retratada en estos chicos que nacen y al año y medio, antes de los 2 años, les pasa algo, una fiebre que no se sabe bien qué es y ya no se recuperan. De la misma manera que el almohadón de plumas, donde efectivamente los almohadones eran de plumas, así que el efecto de leer el almohadón de plumas de Quiroga es como para la gente de los 80 ver tiburón. Luego no te metías ni en la bañera sin mirar bien qué había ahí, no te sentabas en el inodoro sin pensar, bueno, el tiburón de chan, 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 tal vez hoy les causa gracia a la gente joven, pero juro que en los 80 cambió la manera de meterse al mar, esa película de bosta. Bueno, vamos a leer La gallina degollada. Todos los días, sentados en el patio, en un banco, estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mazzini Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con toda la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerro al declinar, los idiotas tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban. Se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismo su inercia y corrían entonces alrededor del patio, mordiéndose la lengua y mugiendo.
pero siempre apagados en un sombrío letargo de idiotismo, y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 años y el menor 8. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos 4 idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los 3 meses de casarse, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido-mujer y mujer y marido hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. Qué mayor dicha para dos enamorados que esa honrada consagración de un cariño libertado ya del vil egoísmo, de un mutuo amor sin fin ninguno y, lo que es peor para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación. Así lo sintieron Mazzini y Berta, y cuando el hijo llegó a los 14 meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante hasta que tuvo 1 año y medio, pero en el 20º mes sacudiéronlo una noche convulsiones terribles y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con atención profesional, que estaba visiblemente buscando la causa del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados de las criaturas recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aún el instinto se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. Mi hijo querido, sollozaba ésta sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico afuera. A usted se le puede decir, creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá. Sí, sí, asentía Mazzini, pero dígame, ¿usted cree que es herencia que... En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creía cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, hay allí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágala examinar detenidamente. Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació este y su salud y limpidez de risa, perdón, nació este y su salud y limpidez risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses las convulsiones del primogénito se repetían y al día siguiente el segundo hijo amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. Luego su sangre, su amor, estaban malditos, su amor sobre todo. 28 años él, 22 ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como en el primogénito, pero un hijo como todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas de dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Perdón, lo leí bien, sobrevivieron mellizos y punto por punto repitióse el proceso de los dos mayores. Más por encima de su inmensa amargura quedaba a Mazzini y Berta gran compasión por sus 4 hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad, no ya sus almas, sino el instinto mismo abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aún sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban, mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Animábanse solo al comer o cuando veían colores brillantes u oían truenos. Se reían entonces echando afuera lengua y ríos de baba radiantes de frenesí bestial. Tenían en cambio cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados 3 años Mazzini y Berta desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas y en ese ardiente anhelo que se exasperaba en razón de su infructuosidad, se agriaron. Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos, pero la desesperanza de redención ante las 4 bestias que habían nacido de ellos echó fuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es
patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciáronse con el cambio de pronombres, tus hijos. Y como a más del insulto había la insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece, díjole una noche Mazzini, que acababa de entrar y se lavaba las manos, que podrías tener más limpios a los muchachos. Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. Es la primera vez, repuso al rato, que te veo inquietarte por el estado de tus hijos. Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. Perdón, Mazzini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada. De nuestros hijos, me parece. Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así? Alzó ella los ojos. Esta vez Mazzini se expresó claramente. Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, ¿no? Ah, no, se sonrió Berta muy pálida, pero yo tampoco supongo, no faltaba más, murmuró. ¿Qué no faltaba más? Que si alguien tiene la culpa, no soy yo, entiéndelo bien, eso es lo que te quería decir. Su marido la miró un momento con brutal deseo de insultarla. Dejemos, articuló al fin, secándose las manos. Como quieras, pero si quieres decir Berta, como quieras. Este fue el primer choque y le sucedieron otros, pero en las inevitables reconciliaciones sus almas se unían con doble arrebato y ansia por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron 2 años con la angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció, sin embargo, los padres pusieron en su hija toda su complacencia, que la pequeña llevaba a los extremos límites del mimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita olvidóse casi del todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba como algo atroz que lo hubiera obligado a cometer, que lo hubieran obligado a cometer. A Mazzini, bien que en menor grado, pasábale lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba ahora fuera, con el terror de perderla, los rencores de su descendencia podrida. Habían acumulado hiel, sobrado tiempo para que el vaso no quedara distendido y al menor contacto el veneno se vertía afuera. Desde el primer disgusto emponzoñando habíase perdido el respeto y si hay algo que el hombre se siente arrastrado con cruel fruición es cuando ya se comenzó a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua falta de éxito, ahora que éste había llegado, cada cual atribuyéndole a sí mismo sentía mayor la infamia de los 4 engendros que el otro había forzado a crear. Con estos sentimientos no hubo ya, para los 4 hijos mayores, afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba con visible brutalidad. No los lavaba casi nunca, pasaban casi todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De ese modo, Bertita cumplió 4 años. Y esa noche, resultado de las golosinas de sus padres eran incapaces de negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre, y el temor de verla morir o quedar idiota tornó a reabrir la eterna llaga. Hacía 3 horas que no hablaba y el motivo fue, como casi siempre, los fuertes pasos de Mazzini. Mi Dios, ¿no puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces? Bueno, es que me olvido, se acabó, no lo hago a propósito. Ella se sonrió desdeñosa. No, no te creo tantos, ni yo jamás te hubiera creído tanto a ti. Tisiquilla. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada. Sí, te oí algo, mira. No sé lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú. Mazzini se puso pálido. Al fin, murmuró con los dientes apretados. Al fin, víbora, has dicho lo que querías decir. Sí, víbora sí, pero yo he tenido padres sanos. Oye, sanos. Mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos son hijos tuyos, los 4 tuyos. Mazzini explotó a su vez. Víbora tísica, eso es lo que te dije, lo que te quiero decir. Pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos. ¿Mi padre o tu pulmón picado, víbora? Continuaron cada vez con mayor violencia hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la 1 de la mañana la ligera indigestión había desaparecido y, como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación llegó tanto más efusiva cuanto infame fueran los agravios. Amaneció un espléndido día y mientras Berta se levantaba, escupió sangre. Las emociones y mala noche pasada tenían sin duda gran culpa. Mazzini la retuvo abrazada largo rato y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra.
A las 10 decidieron salir, después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco, de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia, Berta había aprendido de su madre ese buen modo de conservar la frescura de la carne. Creyó sentir algo como respiración tras ella. Volvióse y vio a los 4 idiotas con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación. Rojo, rojo. Señora, los niños están aquí en la cocina. Berta llegó. No quería que jamás pisaran allí. Y ni aun en estas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada podía evitarse esa horrible visión, porque naturalmente cuanto más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos. Que salga, María, échelos, échelos, le digo. Las 4 bestias, sacudidas brutalmente, empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar salieron todos, la sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco, comenzaba a hundirse, y ellos continuaban mirando los ladrillos más inertes que nunca. De pronto algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de 5 horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar, eso no ofrecía duda. Al fin decidióse por una silla desfondada, pero aún no alcanzaba. Recurrió entonces a un cajón de querosene y su instinto topográfico hízole colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los 4 idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco entre sus manos tirantes. Viéronla mirar a todos lados y buscar apoyo en el pie para alzarse más, pero la mirada de los idiotas había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaba los ojos de su hermana mientras una creciente sensación de gula bestial había cambiado cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron al cerco. La pequeña, que había logrado alcanzar el pie, iba ya a montar horcajadas y a caerse del otro lado. Seguramente se sintió cogida de una pierna debajo de ella. Los 8 ojos clavados en los suyos le dieron miedo. Soltame, déjame, gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. Mamá, ay, mamá, mamá, papá, lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. Mamá, ay, no pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado la gallina bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. Me parece que te llama, le dijo a Berta. Prestaron oído inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio. ¡Bertita! Nadie respondió. ¡Bertita! Alzó más la voz ya alterada, y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado que la espalda se le heló del horrible presentimiento. ¡Bertita! Perdón, mi hija, corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina, vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta, entornada, y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez, al oír angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro, pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. No entres, no entres. Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre, solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. Bueno, tiene un montón de elementos este cuento. Cada vez que lo leo le encuentro más cosas, pero es un cuento súper sencillo, pero está toda la teoría del cuento activa en este cuento que parece tan simple y que a su vez permite para hablar de los horrores del amor romántico, la familia, la pareja, la matrimonia y la descendencia. Voy a empezar por el final.
porque es una obviedad, pero yo me acabo de dar cuenta con las veces que he leído este cuento. Es súper clásica en su propuesta este cuento, porque la muerte no se muestra en vivo, como el teatro ateniense, como la tragedia ateniense del siglo V. Está en espejo con la decapitación de la gallina. Lo que se muestra es la muerte de la gallina y como bien dice el cuento, lo dice al comienzo, cuando el cuento empieza por el final, los idiotas ven todo como comida, que es lo único que les entusiasma. No lo dice el cuento, pero lo podemos decir nosotras, como perritos, por eso son bestiales. Vieron que los perros, que el verdadero amor de los perros es el alimento, que la verdadera pasión de los perros es la comida. Bueno, los idiotas ven todo como alimento. Entonces, en vez de mostrar la escena, esto es lo interesante, la escena nunca se describe, que es lo que haría tal vez un cuento contemporáneo, describir la escena con lujo de detalles, de manera truculenta, etcétera, etcétera. Acá hay una puesta en abismo. ¿Qué otros elementos propios de lo que ustedes ya saben del cuento, sea eh, Piglia, eh, sea Quiroga, esto que leímos del Decálogo, podemos encontrar en este cuento? En principio hay dos historias, como bien dice Piglia. ¿Cuáles son? En principio, por supuesto hay más. Hay otra clásica de la tragedia. ¿Cuál, Felipe? Felipe o quien la sepa. Son al menos tres. Dos son muy obvias. ¿Por qué están enfermos los chiquitos estos? Sabemos que tuvieron algo, ¿no? Puede ser meningitis, hubo una epidemia de meningitis para la época que fue escrito y publicado el cuento, pero ¿qué se dicen entre ellos? Se culpan mutuamente. Él le Muy, dice a Berta que es tísica y ella refiere al padre de él como que tuvo algún tipo de demencia, una enfermedad mental, algo así. muy Que no, bien, no queda claro, no sé. muy bien, perfecto. No queda claro. De hecho, fíjense qué dice el médico. Vamos a leer qué dice el médico al comienzo del cuento, en mi edición, la segunda página. El médico dice: en cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creía cuando vio a su hijo. ¿Qué le dijo? No está en el cuento. De la misma manera que no está el asesinato. ¿Qué es lo que le dijo? No sabemos qué le dijo. Y más adelante dice, em, Berta dice: pero yo he tenido padres sanos, oye, sanos. Mi padre no ha muerto de delirio. ¿Qué causa delirio, demencia? ¿El alcohol? Sífilis. La Ah, sífilis, exacto. Probablemente haya sido un sifilítico, por eso ella habla de, ella es la sana, no solo, aunque no lo es, muy interesante, porque tiene un soplo en el pulmón, por eso el otro le dice tísica. Es graciosa esa parte, porque parece que una de las secuelas de la tisis es el oído, tener hipersensibilidad en los tímpanos, y ella no oye bien, no oye lo que él le dice. Así que es una suerte de chiste interno que Quiroga hace para la gente que tiene hipersensibilidad en el oído, porque le está diciendo tísica, pero la otra no lo escucha, cosa que sí debería hacer, porque le dice, me explico, si fuera realmente tísica, oiría lo que él le dice, es como una suerte de broma. Entonces, en este caso no es que heredan los... Si bien yo creo que esto es meningitis, ni más ni menos, de hecho hay otro dato para pensar que es meningitis. ¿Qué hace Mazzini ni bien entra? Todo parecido con nuestra realidad, no es pura coincidencia, ojalá algún día el eterno retorno vuelva distinto. Em, Me parece, díjole una noche Mazzini, que acababa de entrar, y se lavaba las manos. Un cuento es una novela depurado de ripios. Una no pone que se estaba lavando las manos si no hay una información en el lavado de manos. Es la epidemia de meningitis de principio del siglo en la Argentina. Por eso Mazzini llega y lo primero que hace es lavarse las manos y hablarle de la mugre de los hijos. No obstante, hay una pelea entre ellos, y vuelvo a este de cuál es el otro motivo muy clásico de este cuento. Se tiran la pelota de ver quién
le pasó estos genes podridos, ese es el adjetivo que utiliza en el cuento, a los hijos. ¿Quiénes lavan la culpa de las faltas de un padre en la tragedia ateniense y en el mito griego? Personaje famosísimo. ¿Los hijos? Un personaje quiero, o unos personajes. Bueno, lo cambio. Esta es tramposa, es capciosa. ¿Por qué Edipo se arranca los ojos? Es capciosa. Nada. Bueno, Felipe, vos, dale. ¿Por qué se arranca Edipo los ojos? Bueno, en general sería No, en general no, vos. Ya sé lo que dice la gente en general y vos sabés que dice mal. Ese no es el motivo por el que se arranca los ojos. eh, bueno, él no vio la advertencia de Tiresias, ¿Y cuál era la advertencia de Tiresias y la advertencia del oráculo? que él estaba de alguna manera repitiendo que él iba a matar a su padre, Muy bien, ¿y qué dice? ¿Quién era su padre? en sentido estricto es Layo, Layo, el padre biológico. ¿Y qué hizo sí, el padre Layo? biológico. Layo se... ¿A quién había matado? Violó, no Violó, importa el claro, nombre, sí. violó Al al hijo hijo de de alguien que lo albergó, de su eso, anfitrión. de su Que es anfitrión, ahí peor está. que violar, porque además estás violando algo que es un deber comunitario en el mundo antiguo, que es proveer de alojamiento, ser anfitrión. Es obligatorio en el mundo Sí. antiguo. Hay un Zeus, hay un dios, Zeus hospitalario, o sea, es una transgresión tremenda si alguien te pide asilo, negárselo. Muy bien. Layo no solamente hizo cualquiera con eso, sino que además le violó al hijo del anfitrión. Todos los crímenes de la casa de Tebas no son de la casa de Tebas, o sea, todo el ciclo tebano en realidad son los crímenes de Layo. Toda esta pobre gente, Polinices, Eteocles, Antígona, Edipo, Yocasta, todo, porque mueren todos, solo queda Creón y Tiresias y te lo dije. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con ustedes? Yo voy a quedar viva para decir, para abrir el Zoom y decir, yo les dije que esto iba a pasar, no había que volver a la normalidad, ahí está. Muy bien. Yo voy a vivir hasta el final para decir, para repetir, se los dije, bueno, esto que es lo que hace Tiresias, esos son los crímenes de Edipo. Edipo no hizo nada, pobre Edipo. Edipo es tonto, pero no hizo nada. Son los crímenes de su papá, como acá. ¿Qué hizo el padre? El padre, bueno, parece, no sabemos qué hizo el padre, pero tenía alguna suerte de demencia, probablemente de que no era sano en todo el sentido de la eugenesia del siglo XX, ¿no? Como lo que no hay que hacer con el cuerpo, justamente para evitar esas malformaciones. ¿Mm? Muy interesante eso, que no se sepa de dónde viene, si bien, insisto, y a mí me parece que es una de las cosas más interesantes de este cuento, de este cuento, y es un rasgo de Quiroga, si bien, insisto, me repito, con que Quiroga siempre utiliza elementos que son propios de su época para asustar. Por eso, si bien los cuentos es una característica del cuento fantástico de Quiroga, no que no las tengan otros autores, pero cuando vas a ver a otros autores, por ejemplo, hemos leído otros cuentos fantásticos, no juegan con el mundo, con la cotidianidad más flagrante de la manera en la que jugaba Quiroga, metiéndose en la cabeza del lector. Ese efecto se ha perdido en algún punto porque nadie ya teme a una epidemia de meningitis. De hecho, deberíamos, pero ya nadie teme. Exacto, nadie teme, pero deberíamos. Pero a principios del siglo XX la gente andaba con Sí, miedo. Sí, Alex, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? De hecho, me contaron que la semana que pasó murió un señor de meningitis. Le Ah, dio mira así. vos. Sí,
así repentinamente. Explicarle a la gente, porque no te está entendiendo, por qué esto es aún más grave que morirse de meningitis. ¿Por qué no Em, te morís de grande de meningitis? claro, bueno, o sea, Ahora sí. estuvo internado unos días y dijeron, bueno, esto no va a mejorar, esto no vuelve, este señor no vuelve. Y bueno, fin de la historia. Digo, era una persona que se diría saludable, y más o menos joven, menos de 50 años, ¿no? Hmm. Em, la meningitis es una enfermedad, como bien dice el cuento, de los bebés. En general le ataca a las infancias, a las niñeces, muy tempranamente. Pero bueno, em, nada, me tienta darte una explicación formal acerca de que si nos seguimos perdiendo inmunidad a punta de recontagios, esto lo sabe cualquier persona inmunosuprimida, gente. Yo tuve varicela. Vamos a contar una historia, acompáñenme para esta triste historia. Yo tuve varicela de joven, de niña, muy de pequeña. Por ende tengo los anticuerpos de la varicela, ¿bien? Pero ahora estoy inmunosuprimida. Por ende, me puedo volver a enfermar de varicela, pese a que tuve los anticuerpos. ¿Cuánta gente sabía esto? ¿Verdad? No lo saben. Bueno, a medida que se pierde inmunidad, ustedes pueden recontagiarse de enfermedades que tuvieron cuando eran pequeñas. Rubiola, sarampión. ¿Quién te dice viruela? La viruela es hermosa, se contagia a 300 metros, no la frena nada. Bueno, ¿qué es lo que le debe haber pasado al señor? Por eso un adulto relativamente de mediana edad, esto es inédito, no se solía morir de meningitis. Bueno, en fin, vuelvo a Quiroga. Entonces, Quiroga siempre se mete en la cabeza de su público lector, jugando con con los miedos, con los temores además muy difíciles de evitar, el almohadón de plumas, las epidemias, porque ¿qué harías para evitar los ácaros de las plumas de los almohadones de la época? O sea, es nada. Vuelvo a la imagen de tiburón, que es una característica propia de Quiroga, así como meterse en el sentido de tiburón, meterse después, ya al meterse al mar, es todo, se te llena la cola de preguntas. Bueno, luego, recuerden acá en el decálogo del perfecto cuentista, nos había dicho Quiroga no utilizar colas de color para adjetivar, encontrar la palabra precisa. Muy bien. Bestial y mugir se repiten 3 o 4 veces a lo largo del cuento y o sea, es utilizado para hablar de esta animalización de la condición de estos chiquitos, o sea, la manera en la que se demuestra que ellos están en un escalafón inferior al resto de las personas es a través de estas palabras como mugir para hablar de los sonidos que ellos emiten, que por supuesto están fuera del plano humano. Y este es un cuento que a posteriori vamos a hacer este trabajo, ustedes luego lo van a hacer, pero que a mí me parece que combina muy bien con una película clásica del cine, una película, si no me equivoco, de los años 50, si no estoy equivocada, puede ser de años 40, puedo equivocarme, que también tiene que ver con un tópico muy, ¿cómo decirlo?, muy clásico, ¿no? Como es la venganza. ¿Cuál? Una película que va muy bien, porque acá hay una venganza, evidente. Freaks. Freaks, totalmente, totalmente, con Freaks de Todd Browning. Si no vieron Freaks de Todd Browning, esta es la oportunidad de ver una de las grandes películas del cine de todos los tiempos, fundamental para nuestro mundo contemporáneo, porque sin esa película Joey Ramone no hubiera fundado Los Ramones. Básicamente, siempre lo digo, el Pinhead, además de que está llena
La discografía de los Ramones está llena de referencias a esa película. El famoso Pinhead de los Ramones está tomado de Freaks. Bueno, ya saben que Joey era medio freak, por eso se sintió tan identificado cuando fue a ver la película. Dicen en la leyenda eh, con Didi. Esa es la leyenda. Efectivamente, estamos delante de la venganza de los freaks. Para quienes vieron la película y luego que ustedes la van a ver, a mí me resulta muy interesante este cuento porque estamos delante de, de cómo la familia desvitaliza y retira todas las potencias que la discapacidad puede tener. Me explico. Freaks es una película hecha en un circo con personajes circenses de aquellos años, a principios del siglo XX. Las personas con discapacidad eran llamadas freaks, obviamente no existía la corrección política, por ende eran llamadas freaks. No existían tampoco todo este patrimonio que nos ha dejado la corrección política, que nos deja diariamente la corrección política, que no sirve para mejorarle la vida a ninguna persona con discapacidad. Entonces trabajaban en circos. Trabajaban en circos como fenómenos, como atracción. Una diría, qué horrible, ¿verdad? Pero eso permitía, como está anotado en todas las biografías y todos los estudios alrededor de quiénes hicieron esa película, quiénes fueron esos actores, etcétera, etcétera, generaban comunidad, incluso relaciones de parentesco sin parentesco, por fuera de la familia. Hay personajes de esa película, después vayan a verla y busquen la historia de los personajes, que gente muy discapacitada que trabaja en esa película, que vivía con personas que no eran sus parientes y eran atendidas por sus cuidadores, que además funcionaban medio como managers de estas figuras, que algunas eran muy rutilantes en el ambiente de los circos y demás. En cambio, estos pobres chicos, al haber nacido dentro de la clase media, podemos decir rioplatense o argentina, luego solo les queda ser esto que son, animalitos que tienen en la quinta, fuera de la casa, a los cuales no los dejan entrar a la cocina. Es interesante que no los deje entrar a la cocina. Uno podría pensar que Berta tiene miedo de que, no sé, de que les pase algo, de que se lastimen, y en realidad no los deja entrar como no dejaríamos entrar a los perros. No es mi caso, no es mi caso, pero en como otra gente, por decir, los animales en la cocina no. Es por eso que está delimitada la cocina, que estas cosas, que estos engendros, otra palabra así contundente que Quiroga utiliza en este cuento, no entran a la cocina, que es donde se hacen los alimentos, no vaya a ser que ensucien como animales y contagien su peste, que no sabe muy bien de dónde se viene. Medio como que es así el razonamiento. Es otro rasgo de animalidad de estos chicos que mugen, no emiten sonidos humanos. Es un poco la lógica de la mácula, ¿no? Como Totalmente, a ver, la explícala, sí, contaminación. No, este concepto como medio antropológico de como la enfermedad sagrada que viene a contaminar lo profano, que contamina lo sagrado de alguna manera, totalmente. que Hay un libro mancha. de René Girard al respecto. Sí, claro. Y después está también el de, ¿cómo se llama esta mujer que tiene el de El Levítico como literatura? Ay, no sé. Mary Douglas. Ah, no lo leí. Mary Douglas. Eh, sí, que se llama así Después paso bien la referencia. Bien. Pero bueno, es esto, como la mancha, el pecado como mancha, como aquello que contamina, que corrompe, etcétera, ¿no? Y que entonces hay que aislar. Pero a su vez está Claro, cruzado, insisto, está cruzado con esa idea de que son animales y que como animales luego no deberían estar animales domésticos o animales de corral, mugen como vaquitas, entonces no deberían, encima están sucios, nadie los atiende, no deberían estar
donde se preparan los alimentos. No es tanto en la cocina, no, porque hay objetos que, de hecho el cuento no lo dice, es algo que tenemos que reponer cuando lo leemos. No tanto en la cocina por lo que uno podría suponer, bueno, mejor no, porque hay cuchillos, hay elementos, los utensilios de cocina son en general peligrosos. Es un lugar donde si hay niñeces tenés que tener algún recaudo, porque de ahí seguro que hay cosas con las que te podés lastimar. Hay fuego. Hay fuego, exactamente. Pero me parece que acá échelos como echar afuera a los animales que te entraron, que están sucios y que contaminan. No sé, lo estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero pienso si esta idea de vivir en un capitalismo pandémico donde hay el 90% de la población cree que es completamente sana, perenne, inmune a todo tipo de condición y a todo tipo de fenómeno socioambiental, mientras un porcentaje no menor de la población tiene que vivir aislada porque luego la gente no usa mascarilla ni para ir al hospital, que es un lugar donde yo diría que estaría bueno de acá para adelante que todo el mundo use mascarilla por una y por el resto. No lo estoy pidiendo, como siempre digo, en el shopping o en el recital de Tini Stossel, lo estoy pidiendo en la guardia hospitalaria donde una por lo menos va la gente que está enferma, si no, ¿a qué iría? Entonces lo estoy pensando en voz alta si esta cuestión de la mácula y de aportar, que es muy clásica, no se está produciendo en el mundo contemporáneo entre quienes estamos aisladas y excluidas por nuestra condición, que no se contagia, no obstante, las que no contagiamos porque nos cuidamos somos las que nos volvimos contagiosas, sucias, manchadas y por ende tenemos que vivir aisladas, mientras la gente que es contagiosa es la que se cree sana y limpia. Hoy me escribieron, yo a esta gente la bloqueo, pero siempre hay alguien que me escribe cosas disparatadas. Hoy me escribió una si yo no pensaba que la naturaleza es más inteligente que el progreso humano y que por ende va a encontrar una solución a todo esto que la naturaleza ha creado. Pues sí, sí, claro, claro. No me escriban mensajes al inbox para decirme este tipo de cosas, pues yo las bloqueo. Ya no hablo con la gente. Bueno, eso, pensaba en voz alta si no habría algo de esto que vos traías de el apartamiento y la exclusión de la persona contagiosa, pero invertida en la vida actual, porque en definitiva, como vemos también aquí, en el caso de la gallina degollada, lo cierto es que ellos no contagian, no obstante, no los quiere la cocina, no lo quiere donde se preparan los alimentos, no lo quiere en ese sector de la casa. No lo dice el cuento, se supone que duermen adentro de la casa. Tal vez le habían preparado una suerte de, andás a ver, tal vez lo tenían medio como una cucha de perro afuera. ¿Quién sabe? Cosa que tampoco pobres perros no pueden dormir afuera, no sé por qué la gente los deja afuera. En fin, sigamos un poquito más. Otra cuestión también casi diríamos clásica que no deja de estar de moda, es este paso del resentimiento a la mala conciencia que le agarra al matrimonio y que empieza a reprocharse tus hijos, ¿no? Que pasan de por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, echarse la culpa mutuamente a ver de quién es la genética que hizo a estos chicos defectuosos en mi edición en la página 45, pero ustedes ya lo hemos leído ese fragmento cuando leímos el cuento de Quiroga señala muy inteligentemente, iniciáronse con el cambio de pronombres, tus hijos, ¿no? Cuando habla de no satisfacer sus esperanzas, y en ese ardiente anhelo que se exasperaba en razón de su infructuosidad, se agriaron. Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos, pero se repartieron la culpa, pero la desesperanza de de la redención ante las cuatro bestias que habían nacido de ellos echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciáronse en el cambio de pronombres tus hijos. No sé cómo les ha ido a ustedes con la familia, pero vieron que es todo un lugar común de la familia cuando los progenitores empiezan a discutir de quién son los hijos, ¿no? Los hijos empezamos a ser del otro cuando se pelean entre ellos.
Me parece que esa costumbre, Quiroga ya no se lee más en el secundario, no lo proponen más para leerlo en el secundario, pero la práctica de echarse la culpa mutuamente por el hijo defectuoso, la hija defectuosa, eso sigue vigente, solo que ahora no leemos Quiroga y no tenemos ninguna referencia literaria como para desarrollar algún mecanismo de autodefensa ante estas podredumbres que hacen las familias. Por eso yo decía lo interesante de Quiroga y cuán ocultos los subtextos que antes penetraban en la escuela secundaria y hoy han caído en desuso, según parece. Bien, entonces, ¿cuáles son las otras dos historias? Una es la del abuelito, la otra es propiamente dicha el matrimonio que tiene unos hijos fallados y la otra es lo que estos chicos son capaces de hacer. Hay tres, mínimo. ¿Lo ven? No obstante, como bien nos enseña Piglia, el cuento se desarrolla sobre la relación matrimonial, también con esto que nunca pasa de moda, que es un modus operandi, supongo que sigue siéndolo, de las parejas, de resolver los conflictos con sexo. Eh, Uno de los métodos bueno, que da lo que da, que ya sabe, da esto, da un matrimonio, básicamente te reterritorializa esto, y eventualmente. Luego está esa historia, si se quiere, oculta, que se va contando, que termina con el final inesperado. ¿Se habían dado cuenta? Para quienes no conocían el cuento, ¿se habían dado cuenta que le iban a hacer a Bertita lo que iban a hacer los idiotas? Para la gente que Quiroga no significa nada y no es nadie. Por ejemplo, Carlos o Diego. Yo no me lo imaginé hasta el final, pero luego releyéndolo sí que vi que hay como, por lo menos, bueno, ya empieza, el título ya lo está anticipando. Y luego Totalmente. hay otros tres momentos también en el texto que ya lo está diciendo realmente lo que va a pasar. Cuando dice, por ejemplo, que tienen una facultad imitativa, luego en el momento en que la niña está subida al muro y apoya justo la garganta en el muro, y luego cuando le agarra el cuello y aparta los bucles como si fuesen plumas de una gallina, ¿no? Ahí ya es como que se cierra el círculo con el título, Exactamente. Exactamente. como un Totalmente. anillo ahí No del obstante, título. vos eso no lo viste hasta el final. Luego, cuando lo volviste a ver, dijiste, ah, acá está escondido. Bueno, ese es el famoso, yo diría que ahí podemos encontrar, es un poco polémico lo que voy a decir, pero podríamos encontrar un grado cero de la escritura, porque es muy artificioso lograr esto. No obstante, está totalmente oculto, no se ve cuando lo ves a primera vista. No obstante, te lo vienen advirtiendo. Como vos lo señalaste, son esos tres momentos. La facultad imitativa, si no, ¿por qué la mencionaría? Claro, pero una piensa, bueno, la facultad imitativa para decir hola, para decir chao, no lo está contando, o sea, pudieron llegar, no sé, pudieron llegar a saludar, pudieron llegar a comer, qué sé yo, le tuvieron que enseñar todo, muy bien. Está mencionando la facultad imitativa. Luego, la que vos dijiste de apoyar la cabeza y que quede medio colgada, y luego la de los rulos como si fueran plumas. Que ahí el narrador, si bien nunca deja esa neutralidad como narrador, nunca es uno de ellos, no obstante hay como una yuxtaposición con lo que los idiotas están viendo cuando ven a la hermana, que en realidad siempre ven comida cuando ven cosas, no ven otra cosa, no entienden otra cosa. Volví a este ejemplo de los perritos, ¿no? El verdadero amor del perro es la comida, entonces los idiotas solo ven estos, no estoy hablando en general. Cuando la ven a la nena también ven comida, ven a una gallina que hay que degollar. Y se completa la venganza, obviamente. Carlos, Hola Leo, ¿cómo ¿cómo le estás? va? Qué prolijo Muy hoy. bien, Se pegó un baño, ¿no? me peiné. Ah, ¿cómo se nota cuando se Sí, arreglan para la clase? ¿Cómo se este, nota cuando vienen más o menos peinadas y lavadas a clase? este, fíjate que yo me llevo muy bien con Quiroga, llevo Muy leyendo bien, Quiroga ya mucho muy tiempo. bien. Este, Me Diego, alegra oírlo. Diego resaltó algo muy interesante, que es como cualidad premonitoria que tiene Quiroga,
que es su estilo. Lo hace también en El Almohadón de Plumas. Esto de Totalmente. ir aventando pistas de lo que va a pasar y lo vuelve más intrigante. Recuerdo la primera vez que lo leí cuando tenía como 10 años. Era como que dices, aquí hay algo, aquí se está poniendo raro. O sea, esto no va bien, no va bien, no va bien. Y desde el primer momento sabes que no está bien. Hay algo que me llamó mucho la atención, lo que dijiste, que ven comida, pero también hay algo que le llama mucho la atención a los idiotas, que es los colores brillantes, ¿no? Los colores brillantes, sí. Y los Sobre todo truenos. cuando Yo no sé de en dónde los sacó trenes eso de los truenos. ¿Y los truenos? no tienen miedo, Probablemente, sí. lo cual ya nos habla de que hay algo ahí del orden de la perturbación en ellos, más allá del Mm. idiotismo, lo que nos dice que hay algo mal. Deja tú la condición, hay algo mal, hay algo raro ahí. Entonces, de hecho, cuando ves como la crítica cultural, incluso la crítica de arte, los colores brillantes siempre se les relaciona con lo infantil, con lo salvaje, con lo otro. Ah, Así que me llama mira, mucho la atención el comentario de los colores, ¿no? Así que pienso que si hay algo tan animalesco ahí, tan de la otredad, cuando ven a la niña, pienso yo que lo relacionan más con el placer, comida, estímulos, etcétera. Entonces me hace totalmente. pensar qué dimensión sádica puede haber de parte de estos idiotas. O sea, ya descubrieron ahí un placer de la violencia, Bueno, porque están a siendo ver, sí, agredidos. A partir totalmente. de, Entiendo a hay, dónde espera, vas. hay Depende algo cuán que, idiotas los ujú, creas. es que yo no los creo tan idiotas. Bueno, Son perfecto. sensibles a la agresión, son sensibles a la exclusión y hay un factor, la criada los empieza a agredir, cosa que no les había pasado. Quizás sentían el ick, pero la criada los empieza a agredir. Ya Conocen la son violencia a menos que partir de nada. Ya no y es que la conocen la madre no los violencia. quiere, ya los trata mal hasta la criada. Ujú. Conocen la Sí. violencia y la ven otra vez con la gallina. Entonces ahí conocen otra diversión, Y la nuevamente de esto que hacerse. vos decías de la dimensión de disfrutar de la violencia y del dolor, de infligir dolor sobre alguien más, nuevamente el estruendo que hacen una gallina cuando la estás matando. Los animales cuando los estás matando reclaman, no se van a creer que se mueren, se dejan asesinar en silencio. Les gusta el Mm, ruido. Ya te doy la palabra, Felipe, pero retomando esto que vos decías, efectivamente depende de lo que vos creas, depende de lo que quien está leyendo el cuento, a eso me refiero, los vea cuán anulados y retraídos de los estímulos los creas. Hay una creencia en el mundo capacitista que personas con estas condiciones son, que es la misma creencia antropomórfica, especista que divide las aguas, de creer que para sentir y para procesar ciertas emociones en términos de sentimientos hay que tener el cerebro con ciertas capacidades y si no, no. Yo he encontrado a más de una psicopedagoga o una especialista en educación especial, esa gente del ESNABLE, decir, hablar de gente de estas características como gente con el sistema sensorial arrasado. Bueno, y acá, claro, por eso decía, los gatos disfrutan de ver sufrir al ratón. Yo creo que no, creo que disfrutan, sí disfrutan de la cacería, sí disfrutan de acechar, sí disfrutan de jugar con eso. Ahora, ¿tienen una conciencia de este roedor es inferior a mí y por ende yo lo voy a torturar? No, están jugando y lo harían con cualquier cosa que, con la que pudieran jugar de esa manera. No obstante, es verdad lo que vos decís, no hace falta una conciencia operante o una autoconciencia para poder disfrutar de estos estímulos como están disfrutando ellos. Lo que intento decir es que no es que este disfrute sádico es una cosa, es una cuestión a debatir si se puede realizar desde una inconsciencia, porque yo no creo que ellos sean conscientes en el sentido sadiano, sádico de la conciencia, ¿me explico? No obstante, Esa es la, tecla, ¿no? O sea, algo entienden de lo que están haciendo. esa es la gran duda que yo siempre he tenido leyendo este cuento. ¿Qué tan conscientes están de lo que están haciendo?
porque no creo que no entiendan que la están matando, y no creo que no entiendan lo que significa matar a la niña consentida. Yo no sé si entienden, porque viste que no sé, qué entienden. A ver, nos metemos en un debate, que es entender. Entender cómo luego responder un estímulo, eso está. Porque a medida que la Sí. relación entre el grupo familiar y los idiotas se va degradando, luego ellos también hacen cosas. Ahora, vuelvo a la imagen del perro. Y vuelvo al análisis del perro. El perro cuando viene y te rompe o te mea algo que vos no querías ni que te rompa ni te mea, ¿te lo está haciendo a propósito por venganza o quiere llamar tu atención frente a tu falta de no sé qué? Que no le prestaste atención, que no le abriste la puerta, que no te levantaste cuando tenías que levantarte y le cambiaste la rutina, entonces va y agarra y cuando te levantaste ya es tarde, está despedazado. ¿Qué lo hizo? ¿Para vengarse? No, lo hizo como manera de llamar la atención, digámosle así. No sé cuál será el término técnico. Me parece que va más por esa línea. O bueno, o es ese lugar donde quedará sin resolución, Carlos, porque en definitiva lo que quiere el cuento es que vos tengas miedo frente a ciertas cuestiones, como por Sí, ejemplo frente a las secuelas de lo que puede pasar ante ciertas secuelas, sean sífilis o meningitis. Pero sí. conciencia en el sentido de los personajes de Sade, yo creo que no. No en ese sentido. Ni siquiera conciencia en el sentido de los personajes de Freaks, que también se vengan y saben lo que están haciendo y se complotan para hacerlo. Después miran la película. Pero sí la dimensión del placer. Sí, o sea, definitivamente hay un goce ahí, pero como que en esta cuestión de que saben qué están haciendo, lo que implica lo que están haciendo, siempre ha sido mi duda. Y siempre ha sido un gran debate que luego pues, se torna raro, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque parte del capacitismo, de la manera de entender a las personas que tienen determinadas, llamémosle, impedimentos Hmm, cognitivos, pues es la infantilización. hmm. Y yo no creo que sean tan inocentes, no son niños eternos. Al menos uno de ellos ya tiene 16 años, algo debió haber pasado ahí, ¿no? O sea, algo debe entender. Hmm. O sea, no los creo tan inocentes. Mira, yo solo te puedo Algo contar, hay ahí. no la voy a grabar porque ese es el convencimiento. Sí, no tengo drama. A mí me parece que no sé si que Quiroga quiere hacer como una especie de explicación de cómo funciona la mente de estos chicos, pero me parece que el texto indica un comportamiento mucho más mecánico o mucho más animalesco mecánico, medio como un toro que Totalmente, sí, reacciona, coincido. Es como el toro que estímulo-respuesta. reacciona al... Sí. Y la Sí, clave me sí, parece que está en esto de las primeras tres líneas y las últimas tres líneas. sí. Ellos, en la topografía, digamos, del jardín, el banco mira hacia el oeste, que tiene el muro, y detrás del muro y los cerros se esconde el sol, ¿no? El sol en el atardecer se vuelve rojizo. Y ellos reaccionan, y el sol les parece comida. Y ellos reaccionan ante el color rojo y los colores brillantes y los truenos. Y Ellos justo, ven la sangre, exacto. La ven la hermana se sangre roja. yuxtapone con eso, listo. La hermana vuelve del paseo familiar de 5 horas, supongo que al atardecer, quiere ver el atardecer sin la interposición del cerco y se trepa. Y ahí repite de nuevo lo mismo, que es esto de, recurrió entonces a un cajón de querosén y su instinto topográfico hízole colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Entonces ahí de nuevo otra vez la cuestión topográfica influye, ¿no? Y ahí para mí es como que cruzan ellos los dos registros del el sol rojizo, la sangre rojiza, el cuello a la altura, y esa facultad imitativa es como que se dispara y genera esta como replay o esta como mímica Es de la muy imagen. interesante lo que vos traes a colación. Ay, perdón, tuve un accidente y la gata saltó. Es muy interesante lo que vos traes a colación porque luego el debate que traía Carlos queda a criterio del lector. Es como si en la mirada de quien lee está
Luego, la capacidad de dotar o no, o la intención de dotar o no a los idiotas de la venganza. Si seguimos tu línea, luego esto fue un accidente doméstico, producto de que la criada no estaba porque se había ido a Buenos Aires y que Bertita se disparó para su casa porque hacía 5 horas que estaba con su padre, estaba aburrida. Y es un accidente doméstico. Y producto también de esto que vos decís, se juxtaponen los colores, la capacidad imitativa, a la mañana vieron cómo se mataba la gallina, o al mediodía, pumba, listo. Y es quien lee, quien dota de la intención de la venganza a los idiotas, o quien no. Y queda en el cuento sin, es como que el cuento no dirime si esto fue exprofeso a propósito o fue sencillamente un accidente doméstico, o si ellos están, como en el caso de Edipo, malditos por los crímenes del padre de él. Por ende, aunque zafaron con esta hija de la maldición de tener hijos idiotas, igual no pueden tener hijos, lo cual me recuerda a un cuento que no lo puedo encontrar, pero es un micro relato de Norman Mailer que está todo hecho con números, o sea, esta es la gracia del cuento, como se casaron a los 3 meses, tuvieron, como vas, todo con números, son 5 líneas, no lo puedo encontrar, y termina con, pero se le morían los hijos. O sea, es como una relación perfecta, pero se le morían los hijos. Entonces, vuelvo a esta cuestión. Queda a criterio del público lector si esto puede ocurrirte o no, porque si seguimos con esta línea de pensamiento, que yo creo que efectivamente es acertada, luego esto fue un accidente, no tiene que ver con la intencionalidad. No obstante, queda la posibilidad de pensar que efectivamente eligieron cargarse a la hermana por rencor. Ahora, yo creo que esa lectura, pensar que eligen hacer esto por rencor o lo que fuera, es una lectura de esas que se hacen con los animales, de antropomorfizarle cuando dicen, ay, se vengó. No se vengó, se aburrió y quiso llamar la atención y bueno, o se puso nervioso y esta es la manera ante la falta de atención. Y bueno, y esta es la manera en la que manifiesta que se puso, que está nervioso o que se irritó. Sí, a mí, en mi experiencia cotidiana, mi gato tiene heterocromía, es medio albino Mm, y tiene los ojos de distintos colores tipo Bowie, sí, y se está quedando ciego. Y ahora sí. en invierno, cuando yo me tapo de noche, él se confunde, se ve y me ataca porque estoy abajo de la sábana y me muevo, digamos, ¿no? Entonces, eh, Y entonces me ha alguna vez lo despertado. elegirá, y como siempre pasa con los gatos, vos hay veces que decís, Esto es, esta vez no estaba esta es tan a propósito. confundido, esta vez no Sí. estaba tan tapado y tan confundido. Al margen de, déjame decirte, también está perdiendo el olfato, porque se supone que algo te huele, entonces ¿cómo es que te confunde? Me parece Pero que vos sabés que encontró yo, el recurso. Encontró el recurso como la anécdota la de narrativa. Carlos, encontró el recurso para decir, este sorete que me cambió el alimento o que me da menos comida de la que yo quiero. Pero, no, vos sabés que yo a veces le veo le veo cómo se pierde como que de repente cambia la mirada. Eh, y lo veo como que está ahí, o le chifla algo, o se está quedando en un momento de ceguera, no sé qué será. Pero en un momento es como que le digo, ah, ahora me va a atacar. Y te ataca. Y efectivamente, y él me ataca. Al ratito me está atacando. Sí. Pero eso nada, Bien, como que me parece que no lo veo como que hay algo ahí de mecánico. Pero esa es mi lectura, no sé, digo. sí. Yo me parece que en general se dota de una cierta intencionalidad, porque en nuestro mundo en general se dota de intencionalidad a todo, a cosas que son más bien estímulo-respuesta. No obstante, la gracia de Quiroga, que también esto lo señalaba Carlos, forma parte de la característica de la cuentística de Quiroga, es dejar en esa zona gris donde luego si vos tenés que pasarte una tarde al cuidado de 4 chiquitos con una cierta discapacidad, vos digas en cualquier momento van a agarrar un cuchillo y me van a cortar en tirita juliana.
De la misma manera que pasa con el almohadón de plumas, ¿viste? Como a partir de ahí, no sé, yo al día de la fecha, desde que leí ese cuento, sigo sacudiendo las almohadas. La verdad, no pienso ya como la primera vez, ¿entendés? Como, ay, acá puede haber bichos que me chupen la sangre, como cuando lo leí de chica. No obstante, le saco los ácaros, ¿viste? La sacudo, que es lo que habría que haber hecho con la almohada de la pobre señora esa, el almohadón de plumas, y todavía seguía viva. Luego, si vos esas informaciones la unís con lo que decía, ¿no? Con la coyuntura del momento en el que está siendo escrito y publicado, eso produce un efecto que tal vez se va perdiendo a lo largo del tiempo. No es lo mismo un mundo donde los almohadones solo pueden ser de plumas que un mundo donde ahora son de otra cosa. Lo digo por el tema del ácaro que vivía ahí, que luego crece y le chupa la sangre. Lo mismo con esto. No es lo mismo la epidemia, supónganse, de meningitis de principio del siglo XX o de polio, y la producción, que bueno, pensarlo a posteriori. No obstante, insisto con los motivos clásicos me refiero a antigua Grecia, donde luego una podría pensar a esta familia, a esta pareja, no les está dado tener, como bien dice el cuento, tener hijos sanos, producto de que el padre de él es, tiene algún tipo de patología, no se sabe cuál, pero sí que es cognitiva, que tiene que ver con el delirio, con la demencia, y probablemente, eso lo reconstruyo yo, pero no tenemos por qué coincidir, sea de orden sexual. Por eso el médico no le dice, no dice delante de los dos lo que opina del padre, y queda esa zona en silencio, no está mostrada. Pero luego es un matrimonio maldito, maldito porque no les está dado ni siquiera Bertita. O sea, Bertita muere en un accidente que perfectamente puede ser doméstico y que perfectamente podemos dotar luego podemos dotar a los idiotas de lo mismo que se les ha negado durante todo el rato, que es una conciencia operante, una voluntad, una intencionalidad. Nunca se sabrá. De hecho, los progenitores, Mazzini y Berta, no los dotan de ninguna intencionalidad. No lo sabemos. No sabemos qué piensan porque termina ahí abruptamente, ni siquiera nos muestra, como bien decía Diego, en anillo, es una construcción en anillo, termina con hay que volver al principio, al título, para entender qué ha pasado ahí, aunque se entiende, obviamente, quien está leyendo entiende que la han decapitado, por eso el río de sangre que hay en el piso, eh, y está dado también por eso, que quitan los bucles como para cortarle la cabeza como si fueran plumas, como vieron que se hacía con la gallina, básicamente. Bueno, ¿qué más? Voy a parar estar. Es uno de los problemas de la discapacidad, incluso a la hora de generar un frente, digámosle así, un frente de lucha, porque muchas personas con condiciones y discapacidades dependen de manera directa para su atención y cuidados del régimen familiar, con lo cual la infantilización, independientemente de la condición, se extiende a lo largo de toda la vida. Este es uno de los grandes argumentos para silenciar y que no vuelvan a hablar más a las abolicionistas, porque hay que preguntarle a las abolicionistas, ¿quién masturba a las personas incapacitadas físicamente? ¿La enfermera o la mamá? ¿O el papá? ¿No? Bueno, el trabajo sexual, una de las cosas que puede realizar es asistencia sexual. Yo detesto la palabra porque me parece que una persona con discapacidad tiene derecho a irse de putas como cualquiera. No obstante, las y los trabajadores sexuales, el trabajo sexual en sí, una de las cosas donde realiza su labor, uno de los terrenos donde realiza su labor es en el colectivo, el agenciamiento con el colectivo en diversidad funcional, justamente porque si no tenés manos para masturbarte, a veces no hay manos para subirse la ropa interior que va a haber para masturbarse. Entonces, ¿quién realiza? O
Bueno, entonces ahí hay que develar, hay que sacarles la careta a las abolicionistas que en realidad están pensando en la discapacidad como infantilización durante toda la vida. Yo creo que una persona que está multiimpedida tiene derecho a echarse un polvo. Luego hay que ver con quién. Y ahí vuelvo a lo de la familia. Mientras estés bajo la tutela de tus padres, evidentemente nunca vas a desarrollar una sexualidad. Siempre vas a ser una infancia. Y eso es lo que le pasa a la gente con discapacidad, que depende para la atención de su núcleo familiar. ¿Se entiende el debate que estoy trayendo a partir de lo que trae Diego y que se relaciona con la película de Lántimos? Justamente, es propio de la familia eso. De hecho, como siempre digo, el poder no esconde nada, y ya lo saben quienes me han leído, está contemplado en la palabra familia, que no es cualquier palabra. O sea, se podría haber pensado para hablar de relaciones de parentesco, se podría haber utilizado una palabra más sensata que esa que se usa, que es la peor palabra del mundo. O sea, es esclavo en latín. El pater familias es un dueño de fundo. Es un genitivo a la griega, se llama eso. ¿Ah, Felipe? Bueno, en fin. Es el dueño del fondo, eso quiere decir pater familia. Bueno, ¿qué quedó? ¿Qué más? Véanla, después les paso yo di un cineclub sobre la película de Lántimos que estaba trayendo a colación Diego. Después les paso el videíto. Y Fricks también. ¿Qué quedó? Bueno, mientras voy a grabar, que se las recomiendo, no me acuerdo el autor, pero que está muy lograda, porque en general cuando se habla de una voz que pueda dar cuenta del pensamiento de lo que nuestra cultura llama un idiota, se suele mencionar el sonido y la furia de Faulkner. Más que humano de Sturgeon, vas a decir. No, Flores para Ah. Algernon, Ah, bueno. que no me acuerdo del autor y que tiene una película que tampoco es tan mala. Muy linda peli y muy linda novela, muy triste, muy triste. La novela es género epistolar de ciencia ficción, es un loco, porque la ciencia ficción no tiene mucho género epistolar. El género epistolar es amistades peligrosas, es siglo XIX, es Renacimiento, siglo XVIII, no es algo que ciencia ficción, género epistolar. Bueno, Flores para Algernon. Sin llegar a ese nivel, donde estamos dentro de la cabeza de los idiotas y la narración empieza a... Porque Flores para Algernon está escrito por un idiota, es literal. Entonces el idiota luego le prueban una medicación, hacen un experimento, como con una rata. Primero la hacen en la rata, después la rata es Algernon. Y luego la hacen con el dueño de la ratita, que es un chico con una discapacidad cognitiva. Y no les spoileo más la novela si la leen. Y en algún momento, y la interesante de la novela es que está escrita, es la cabeza de él, estás dentro de su cabeza. Flores para Algernon de Daniel Keyes, como sea que se pronuncie. Sin llegar a eso, porque es un cuento, necesitarías otras dimensiones para poder dar cuenta de, no sé, otro ejemplo clásico, el monólogo de Molly Bloom o el Ulises de Joyce, que son, no sé, 30 páginas, sin ningún tipo de diacrítico de ninguna índole. Bueno, sí, digo, algún punto sin punto y coma, sin ningún tipo de punto, coma, separación de párrafo, todo, discurso continuo. Sin llegar a eso, de repente, fíjate vos, a mí me parece que hay como una suerte de overlapping, o sea, como que se unieran, se fundiera, como casi una técnica de cine, propio de Quiroga, viste que Quiroga es como si hubiera inventado el cine, porque el cine no estaba tan desarrollado en esta época para que Quiroga se inventara todas estas técnicas, que es como una técnica de fundido, donde se funde y el narrador por primera vez, porque hasta este momento el narrador era Team Padres y eran los idiotas, empieza a ver las cosas como si fueran ellos. Entonces, fíjate vos que dice, ay, ¿dónde estoy? Acá, gallina, gallina, gallina. Dice, espera que lo encuentro.
Pero la mirada de los idiotas, bueno, los 4 idiotas, la mirada indiferente, vieron como su hermana, esto que vos decías, pero la mirada de los idiotas había animado, una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas, no apartaban los ojos de su hermana, mientras una creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron el cerco, la pequeña que habiendo logrado calzar el pie iba ya a montar a horcajadas y hacerse caer al otro lado. Seguramente se sintió cogida por una pierna, debajo de ella, los 8 ojos clavados en los suyos le dieron miedo. El Uno de, seguramente es para mí ahí la clave. a Porque ver, él es el único momento en el que el narrador no está seguro de lo que está narrando. Supone que la puede ser. nena se sintió así. Y ese seguramente, cuando lo releíste vos acá, ahí me di cuenta. Dije, ah, pero qué momento para, ¿no? Ahí Sí, justo. y fíjate Ese vos, es. cuando ella dice, mamá, mamá, ay, ma, no pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado la gallina bien sujeta, arrancando la vida segundo por segundo. Prestaron hoy, bueno, y ya sabemos. Es como que a partir de ahí, pero no es que hay un cambio de narrador, sino que el narrador empieza a hacer las asociaciones que están haciendo los idiotas, empieza a ver las cosas como yo coincido con tu lectura, con una lectura donde se alinearon los planetas para que diera todo mal. El fondo rojo, con la chiquita ahí, a ellos les llama la atención, los ruidos, el movimiento, el color, a la mañana estuvieron estimulados por estas imágenes, se metieron en la cocina y dio el combo letal. Pero no es que hay un narrador, que ahí hay un cambio de narrador y el narrador empieza a narrar como si fuera uno de ellos. Claro, no, lo que yo decía más que es un narrador que abandona la omnisciencia. Sí, A eso me refería con totalmente, cambio. sí, sí. Parece un omnisciente y de repente dice, seguramente se sintió así. Entonces ahí o nunca supo bien qué venía aseverando, todo lo que se decía antes como aseveración no era realmente omnisciente, o en ese momento dice, bueno, acá este momento clave requiere que más una duda que una certeza y la Ahí pongo. va. Por supuesto, ya estamos en el terreno de rizar el rizo, con lo que voy a decir ahora. No obstante, siguiendo esta línea, que a mí me parece lo interesante de un club de charla, finalmente sobre cuento, poder rizar el rizo, vuelve esta idea de que el narrador está en el lugar del público lector, donde el público lector tiene que pensar si esto fue intencional o fue un accidente. Se ve forzado, quien está leyendo el cuento se ve forzada a leer, a pensar, bueno, ¿ante qué estamos? ¿Lo hicieron a propósito? ¿Se vengaron? ¿O no? ¿Me explico? Seguramente, como él tampoco está seguro. La seguridad que tenía de que estos chiquitos eran como animalitos maltratados se esfuma. Y de repente aparece las ganas de decir, ah, no, se vengan, son malos, tienen intenciones. O no son malos y se vengan de una manera hiperbólica, exacerbada. Porque bueno, digamos que la mataron, cortándole la cabeza, o sea, se ha dicho paso. Aunque el cuento nunca dice, solo que es la gallina degollada y una tiene que unir. Sí, así Hay, es. hay un comentario muy interesante que acaban de hacer con todo esto, porque realmente el único personaje con el que pierde la omnisciencia el narrador es con Bertita. Realmente la única que no entiende es a la niña normal. Entonces hay un extrañamiento con este personaje, una falta de empatía incluso, porque el narrador no tiene empatía con Bertita, le cae mal, dice que es malcriada. Puede ser. Sí, perfectamente, sí. Por lo menos no la llora, no dice, ah, qué terrible, eh, pobre Bertita, nada. Sí, es Sí como un sí lo que narrador dice, perdón que te testigo. interrumpa, Alex, sí lo Ay, que dice es perdón. este seguramente que señalaba Felipe, donde seguramente sintió miedo. O sea, dan miedo. Los idiotas de repente pasaron de dar asco, pena, conmiseración, lástima, a dar miedo. Ahora me están metiendo miedo. Hasta hace 5 minutos eran como bultos que estaban ahí. Que la madre no los toca, el padre
como todos los padres ausentes, feliz día del padre, ¿no? Ya que pasó el domingo pasado. Pero la madre ya ni siquiera les da asco, no los quiere ni tocar, no los quiere ni mirar, pero no miedo, sino más bien repugnancia, como animales sucios o con animales que no se terminaron de domesticar. Y de repente empiezan a meter miedo. Algo pasó. ¿Qué ibas a decir, Alex? Que estaba pensando en el tipo de narrador, cómo está conformado, y da mucho la sensación de que es un narrador omnisciente, que sabe todo, que sabe qué es lo que están pensando y sintiendo los personajes y demás, sabe cómo es la escenografía, digamos, sabe la Sabe historia todo, sí. interior, todo, pero en realidad en algunos momentos parece más como si fuera un narrador testigo, como si fuera que puede seguir los movimientos de los Pero no sabe personajes. lo que sienten y lo que piensan. Exacto. Como ve lo que están haciendo, ve todo, pero no sabe lo que sienten. No es del todo omnisciente, como falso Claro, entonces omnisciente. algunas cosas las supone y ahí aparece el seguramente, Por ¿no? eso yo insisto que este es un cuento, en general muy mal trabajado por la secundaria, por la Escuela Normal Argentina Secundaria, que no le da la relevancia que tiene a este cuento. No se la da, porque es un cuento, de hecho, el primero que no le da la relevancia, vamos a mencionarlo, es el Georgie Luis Borges, no al cuento, sino a Quiroga. Siempre lo maltrataba a Quiroga. Quiroga es un gran escritor, grandísimo escritor, meticuloso al punto tal de tener un narrador de estas características, que es muy exótico, porque en general, siguiendo lo que trae Alex, los narradores cuando son omniscientes lo saben todo, luego no dudan. Y cuando son testigos, o sea, está claro cuando es testigo, cuando es omnisciente. Y este es medio como los dos, o va cambiando, o llega al final y no está tan seguro de si estos chiquitos no tienen ninguna intención y esto fue sencillamente un accidente, o si de repente dijeron, bueno, no están los papis y está Bertita, así que como la gallinita a Bertita. Bueno,